en una nueva hoja. Nuevamente lo voy a colocar en posición horizontal, muchachos. Ustedes pueden posicionarla en vertical o en horizontal, como gusten. Vamos a trabajar el día de hoy, muchachos, ahora con una nueva técnica donde vamos a utilizar estilógrafo de punto fino para que se los traigan, por favor. Pongan mucha atención en esto. El Pentel, si alguien logró conseguir el Pentel, muchachos, que es la pluma con punta de pincel, que es este de aquí. Ahorita les voy a mostrar cómo funciona. Más de una vez, me voy a traer una hojita de prueba. Si solo tienen el Pentel, está perfecto, Natasha, no te preocupes. Miren, aquí les muestro cómo funciona el estilógrafo. El estilógrafo es prácticamente una herramienta de punto fino, ¿sí? De tinta china, tinta negra, para poder hacer detalles. Y el Pentel, repito, es una pluma con punta de pincel, en donde podemos hacer líneas delgaditas tocando solamente la punta del pincel. Y si presionamos un poquito más, vamos generando un trazo mayor, más ancho. Y si le damos mucha velocidad, hacemos un trazo degradado. Y si le damos una velocidad muy lenta, hacemos un trazo muy marcado. Este es lo que vamos a practicar el día de hoy. Pero también, muchachos, les voy a invitar a que traigan, para los que gusten, y creo que va a ser importante, primero nuestro dedillo, que también vamos a difuminar un poco, muchachos, como el día de ayer, ¿recuerdan? Miren, con el dedo meñique de preferencia, voy a hacer una pequeña muestra del difuminado. Observen, por favor, un momentito aquí que vamos a utilizar dos maneras de difuminar. Una, repito, es con el dedo, y la otra es, si tienen a la mano o en un momentito que vayamos avanzando durante la clase, más o menos como a la mitad hacia adelante, tráiganse un vasito con agua y su pincel, si ya tienen un pincelito de acuarela. No en este momento, si gustan a la mitad de la clase o cuando ya les vaya indicando que vamos a utilizarlo. Y permítanme, me traigo mi pincel, aquí está. Voy a hacer nada más una pequeña muestra, muchachos. El Pentel, para los que tengan solamente el Pentel, podemos difuminar ya sea con el dedo o también con un pincel húmedo. Observen, por favor. Me acerco aquí un poquito. Vean, con un pincelito húmedo, naturalmente el Pentel, como es a base de agua y tarda un poco o mucho en secar, cuando le pasamos un pincel húmedo o mojado por encima, desprende pintura y genera un efecto acuarela. ¿De acuerdo? Esta es una manera de cómo generar la escala de grises, los degradados o los difuminados con la tinta. Bien, adicional a esto, podemos sumar, una vez que difuminemos con el pincel, arrastrar nuevamente con un poquito con la punta del dedo, generar algún trazo de textura. Vean la diferencia, por favor. Noten la diferencia. Cuando difuminamos con el dedo, es un difuminado en seco que genera un poquito de textura, y la textura la genera prácticamente el papel y también en algunas ocasiones nuestra huella digital. Y cuando difuminamos con un pincel húmedo, aquí no genera mucha textura, pero sí genera un degradado un poquito más parejito, más suavizado, y va a depender dónde queramos poner, ya sea el difuminado más suave o el difuminado texturizado en nuestro dibujo. ¿De acuerdo? Esas son las herramientas que vamos a estar utilizando el día de hoy. Prácticamente haremos un retrato con tinta y practicamos un poco más o menos lo que hicimos también el día de ayer con el difuminado del dedo. Muy bien, para suavizar un poquito, generar algún degradado. Vamos a comenzar mostrando, por favor, observen a la izquierda de su pantalla, partes iguales. Esto primero, por favor, obsérvenlo. Y vamos a utilizar, ya sea, si utilizaríamos el del centro, sería un rostro de frente, ¿no? En este caso, y si utilizamos el del borde, sería de perfil. En este caso vamos a utilizar el de la izquierda, el que está en un cuarto, ya sea a la izquierda o a la derecha, en cualquiera de las dos posiciones. Esto se le denomina 3/4 porque básicamente el círculo se divide en 1,
2, 3, 4 partes iguales. Y como está en una tercera parte, esa sería la posición de 3/4. O lo que es lo mismo, si dibujáramos el rostro de frente, eso sería 0 grados. Si dibujáramos totalmente de lado serían 90 grados. Y en medio son 45 grados. Espero se entiendan. Esa posición se le llama 3/4 o 45 grados. Tomamos uno de los cuartitos, ya sea a la izquierda o a la derecha, y trazamos en volumen, no recto, una línea vertical pero con curva que vaya, observen, desde rebasando por supuesto un poquito fuera del círculo, el centro de la frente, la nariz, atrás de la nariz o la base de la nariz, surco labial, labio, barbilla. Observen la posición. Bien, vamos a intentar hacer esto. Línea de los ojos a la mitad del círculo, recuerden, pero con una ligera inclinación. Y me detengo, observen por favor, no va rebasando hasta el borde del círculo, no. Me detengo también en 3/4 partes. Ahorita les explico por qué. Hagamos por favor este primer paso. En nuestro círculo dividimos en 1, 2, 3 y 4. Esa es de la derecha, ahorita lo vamos a borrar, pero nos sirven para calcular ahí la proporción. Generamos la mitad desde arriba, observen la mitad de la frente, la línea de los ojos, el centro o la base de la nariz, toca la base del círculo y aquí viene la línea de la boca y la barbilla. Traten de simular lo más parecido que se pueda ver. No es una línea totalmente recta o plana, es una línea ligeramente curva, pero pensando en la tridimensionalidad del rostro: frente, cuenca de los ojos, nariz, labios, barbilla. Sí, vayan calculando cada parte, aunque no se note mucho el ángulo donde dobla en cada zona, pero vayan observando ahí la imagen de referencia. Y hacia arriba rebasamos un poquito. Ahorita vamos a definir hasta dónde llega. Bien, línea de los ojos a la mitad del círculo, pero se detiene no hasta el borde, se detiene en 3/4 partes. Muy bien, primero esa zona. Ahora nuevamente observen para acá. Volumen del cráneo. Después del círculo tenemos la posición del cráneo. Déjenme le cambio el color. Esto es un recordatorio de lo que hemos hecho en la primera y segunda clase, pero ahora con una nueva posición. Volumen del cráneo, si recordaremos un poco, no es el volumen del cabello, se queda mucho antes. Aproximadamente la distancia o la separación del círculo principal hacia el cráneo es una tercera parte del círculo. Y por la posición en 3/4, este de nuestro lado derecho tiene mayor volumen. Cubre la parte baja de la oreja o llega a tocar cubrir la oreja y se adapta al círculo principal. Vámonos con ese primero. Adaptado al círculo principal del lado izquierdo primero, frente, borde superior. Aquí vamos calculando la distancia, que más o menos tengo una tercera parte del círculo, recuerden, una tercera parte del círculo. Volumen mayor hacia la parte de la nuca. Bajamos con una media luna y se adapta en la base del círculo. En la base del círculo principal, por favor. Esta misma forma la vamos a aplicar en la barbilla. La línea del rostro, la mitad del rostro, muchachos, esta del centro, nos va a ayudar a saber dónde va a colocarse la base de la barbilla. Bien, y esa simplemente la unimos con una línea muy sencilla. Observen, del costado del círculo hacia la base de la barbilla y del lado derecho, de nuestro lado derecho, línea hacia la quijada. Y si recuerdan la vuelta de la quijada, aquí donde da vuelta hacia la oreja,
es muy cercano a la base del círculo. Bien, muy cercano a la base del círculo. Aquí es donde da vuelta en ángulo y se une y adapta nuevamente a el círculo principal. Hagámoslo en nuestro dibujo. De aquí del costado izquierdo del círculo, bajamos la línea. La distancia, recuerden también, de la barbilla es aproximadamente una tercera parte del círculo principal. Barbilla. No la vayan a hacer tan plana, tampoco tan curva. Es una combinación en ambas. Depende mucho del retrato que vayan a hacer. Hay personajes que tienen a esta zona, observen. Se genera un óvalo vertical, de tal manera que este óvalo vertical va a ser el costado de la cabeza. Y esa línea de los ojos donde dio vuelta en la curva, perdón, en el ángulo hacia la oreja, también necesitamos posicionar una línea vertical que divide en 4 partes. Es el lateral. Esta línea vertical se adapta a la quijada. Observen. Lo hacemos en nuestro dibujo. Ovalito vertical desde el 3/4 partes del rostro. Es el costado de la cabeza. Hacia abajo se adapta. Se forma un ovalito vertical nuevamente. La línea de los ojos se convierte en la mitad horizontal y la línea de la quijada donde sube se convierte en la mitad vertical. ¿Para qué nos sirve esto, muchachos? Esa posición del centro nos ayuda a que este punto central sea el inicio de la oreja. Déjenme le cambio el color, este no se ve. Un azulito. Vean por favor, ese puntito central del cruce en el lateral es el inicio de la oreja. ¿A qué altura llegaba la oreja? A la altura de la ceja. ¿A qué base está la oreja? En la base de los ojos y el centro de los ojos. Déjenme traigo este naranjita. Vamos a hacer ahora la división. Voy a transparentar un poco mientras van haciendo ahí las medidas. Voy a transparentar un poco las que llevamos hasta el momento para que no se vean demasiado. Bien, observen la línea de los ojos que ya tenemos ahí definida en altura. La vamos a dividir en 5 partes, pero no van a ser partes iguales. En donde debemos concentrarnos, muchachos, es en la separación entre el lagrimal. Vean dónde queda, por favor. Entre lagrimal y lagrimal. Pero por la posición a 45 grados, muchachos, su ojo izquierdo, ese es su ojo izquierdo. Se mueve. No se mueve. Está. Ahora sí. Ese es su ojo izquierdo. Va a tener la misma dimensión del centro de los ojos. Pero el ojo derecho no va a tener el mismo tamaño. Observen, es más pequeño por la proporción, o más bien, la perspectiva de mayor lejanía. En este ojo derecho, el ojo debe ser un poco más pequeño. El centro de los ojos es un tamaño mediano y el ojo izquierdo, este que vemos a nuestra derecha, el que está más completo, debe ser igual o incluso debe ser mayor. Si se fijan, es un poco más grande de la separación entre un ojo y otro. Observen por favor. Y en el costado derecho, por acá ya no sobra ningún área, pero en el costado izquierdo sí sobra esta área, que también equivale a un ojo de distancia. Vean. De tal manera que nos concentramos primero. Antes, vamos a borrar por favor esta línea que al inicio la dividimos en 4 partes, pero esta ya no me va a servir. Esta de aquí. Esta ya no nos interesa porque fue al inicio para dividir en 4 partes y encontrar
3/4 partes del círculo. Ahora, pongan mucha atención, por favor. Encontramos primero la separación entre un lagrimal y otro. Este de su lado derecho es menor y de su lado izquierdo es mayor. Aquí tenemos la separación entre un lagrimal y otro. Se ven que esta parte es más grandecita, más separación, por la posición en perspectiva. Su ojo derecho, este que está más lejano, debe estar un poco más pequeño. Si pueden medir aquí la separación entre un ojito y otro, podemos calcular la medida igualita, pero la reducimos aquí para definir el tamañito. Este ojo derecho, repito, va a ser más pequeño. La separación entre un lagrimal y otro va a ser mediano. Y el ojo más completo, que está a nuestra mano derecha, debe ser un poco más grande por la perspectiva. Aquí tengo la posición igual, lo agrando un poquitito más. Bien, si estuviera de frente son 3 partes iguales, pero como está a 45 grados, este ojo más completo va a estar más grande, el espacio al centro mediano y el ojo que va más lejano con el espacio ligeramente más cortito. Bien, ahí están las 3 partes del frente. Esta parte que sobró para el lateral debe corresponder a un ojo. Bien, aquí un ojito. ¿Sí? Esta zona. Ahí está, ahí queda perfecto. Les muestro la estructura de Eric. Aquí muestro el avance, si alguien gusta compartirlo también. Va muy bien, Eric, muy bien. Muchas gracias. Ven ahí la estructura de... Parece un maniquí, ¿verdad? Uno de esos robots. Vamos bien hasta este punto, muchachos. Ya tenemos la separación de los ojos. La colocación de la ceja. ¿Qué nos falta para estructurar todo el resto? Nos hace falta, muchachos, en la base de la nariz, observen, por favor, en la línea de los lagrimales, bajamos 2 líneas, pero con volumen. No van verticales o planas. Vean, tienen un poquito de volumen hacia el frente. El otro lado también un poquito de volumen hacia el frente. Que este mismo volumen lo podemos colocar para los labios, para la anchura o la posición de los labios, pero va con curva. Recuerden, va con curva. El ancho de la nariz corresponde al ancho del labio, pero la boca en general es más grande. Bien, pero con esto definimos la anchura de la base de la nariz. Ahorita regresamos con ese para mayor definición, pero mientras bajamos 2 líneas con curva, con un poquito de volumen hacia el frente. No le remarquen tan fuerte. Bien, que se adapten a la curvita de la línea del rostro. Ahorita bajamos más hacia los labios, hacia la boca, para poder definir la anchura de la boca, pero ya con la medida de los ojos. Creo que hasta ahí ya podemos comenzar con el detalle del dibujo. Nos falta únicamente el resto del cuerpo, desde el cuello hacia el vestuario. Vean por favor desde dónde nace la línea del cuello. Observen. La línea del cuello, muchachos, en algunas ocasiones depende la fortaleza física o la edad del personaje, pero en este caso, ¿cuántos años más o menos creen que tenga este personaje? O este retrato. Miren, el círculo principal, 25. Alguien da más, alguien da menos. Dice Carol, entre 36 o 27. 19, dice Natacha. Vean el grosor del cuello, que corresponde aproximadamente al centro del rostro. Si lo adaptamos con el círculo, vean, es mucho más pequeño o un poco más pequeño que el ancho del círculo principal. ¿De acuerdo? Con esa proporción, vamos a colocar por favor aquí la línea del cuello, debajo de la oreja y al frente, que sea menor por favor
del círculo principal. Termina en una base cilíndrica. Y podemos agregarle de una vez el diseño del vestuario, muchachos, ¿les parece? Antes de agregarle cualquier otro detalle, vamos a colocarle el cuello alto. Tenemos ya la base del círculo al interior. Vamos a darle una línea doble para el volumen del cuello alto. Es como un collar. Y da vuelta, abraza el cilindro del cuello hacia abajo, la altura de la tela, que también es como una lata. Cilindro arriba, bueno, la base superior en cilindro, y abajo también es una base cilíndrica. En que se adaptan a esta altura. Primero con figuras geométricas, por favor. En los costados, muchachos, primero posicionamos, recuerdan lo que hicimos con Hugo Cabret, que colocamos primero en la base del cuello 2 líneas para ubicar o equilibrar los hombros. Esa separación entre un hombro y otro, ¿cuánto mide, muchachos? ¿Alguien recuerda cuánto mide la distancia entre un hombro y otro? Sí, este espacio entre un punto y otro punto. El círculo del inicio que hicimos. Muy bien, Alice. Recordamos un poquito este círculo. Recuerden que se convierte en nuestra unidad de medida. Si tomamos la medida de ese círculo, deben caber aquí perfectamente 2 círculos de la cabeza. Y uno, aquí termina en el centro, y hacia la derecha, otro circulito. Bien, 2 círculos de la cabeza. La cabeza solamente tiene un círculo, que es el primerito que hicimos. Todos los demás son curvas, medias lunas, óvalos, elipses, etcétera. Pero solo ese círculo es el que nos va a dar la medida de la mayor cantidad de elementos en el cuerpo. 2 círculos de ancho. Entre cada punto en los extremos hacemos un triangulito hacia el cuello, que este va a ser prácticamente el músculo que se le llama, repito, trapecio. Es un músculo de la espalda alta que se posiciona un poco encima de los hombros. Bien, esa va a ser la proporción en el ancho del cuerpo. Todavía le falta el ancho del vestuario, pero primero la figura humana en proporción. Hasta aquí está perfecto. Vamos a tratar de definir, por favor, el cuello del abrigo que tiene. Justo en los costados. Primero tiene una camisa interior que también se forma con triangulitos. Hasta donde les alcanza ya el dibujo, muchachos. Aquí ya estoy llegando a mis bordes, pero no lleguen hasta la orillita. Lo voy a detener un poco antes, como 1 centímetro antes. Si no cabe todo el detalle ahí en su hoja, hasta donde lleguen, no hay ningún problema. Observen que el cuello del abrigo, que está como, ¿cómo se le llama? Afelpado, ¿no? Llega más o menos a la altura de la barbilla. Podemos hacer la línea doble, la separación del color ahí entre el interior y el exterior de la tela. Si gustan dibujar también el detallito del zipper con una línea y algunos dientecitos, esto como parte del boceto nos va a ayudar mucho para señalar las áreas o los elementos principales del vestuario, que es todavía parte del boceto. Luego el volumen del hombro, si se fijan, si le quieren dar más volumen también es válido. Si le quieren dar menos volumen, puede ser que también se vea bien, pero se va a ver con menos volumen en el cabello. No sé a cuántos de ustedes les guste que se vean así como más calvillos, con menos pelo, con mayor pelo. Y Sophie Michelle. Pero para Sophie, quien nos ve en la grabación, le mandamos un saludo también. Nos ha visto en la primera y en la segunda, creo que no se ha podido conectar porque hay por ahí un cambio de horario. Y ya cuando se conecta, pues ya para ella es muy tarde. Así que le mandamos un saludo a Sophie. Muchísimas gracias también. Si en algún momento los de la grabación puedan mandarnos sus dibujos para ver el avance, estaría padrísimo para observarlos. Pero un saludo de igual manera a todos los que nos ven en la grabación.
Dice Maurice, sepa, pero eso sí, en producciones como las pelis de terror coreanas son las mejores actualmente. ¿Verdad que sí, Mauricio? Actualmente la producción de cine coreano ha tenido un nivel, pero buenísimo, buenísimo. No sé, bueno, creo que tal vez sí, Mauri. ¿Has visto? Y no sé quién más de los adultos. Hay una película que es, creo que ganó varios premios, la de Parásitos. ¿Vieron la de Parásitos? Creo que fue la primera película en ganar un Oscar, una película extranjera coreana específicamente. Hace poquito, hace como 2, 3 años, ¿no? No sé si Mario o alguien más la vio, la de Parásitos. Híjole, esa película, dice Mario, esa sí es cine, le ganó al Joker. ¿Verdad que sí? Ganó muchos premios, ¿eh? Cuando fue los Oscars y pues bueno, en los Oscars acá en Estados Unidos. Dice Trena Busan, es de Corea también. Ah, no sé, esa no la he visto. Pregunta Isabel que la de Tren a Busan es de Corea. Pero hay otras, hay varias películas, pero esa de Parásitos, híjoles, buenísima, buenísima, buenísima. Les doy un pequeño resumen para cuando en algún momento la puedan ver. Es Parásito se refiere a la gente, que en Corea hay muchos, bueno, según la historia en Corea hay muchas personas que viven gracias a los recursos de otros, como un parásito. Se roban el internet del vecino, se roban el agua del otro vecino, se roban la comida del restaurante de no sé quién, se roban, acuérdate que todo, y no gastan en nada. A eso les llaman parásitos. Está padrísima y es una familia completa. Bien. Dice Adrián, sí, es de zombies. Así se llama que el lugar, Busan. Sí, ¿verdad? Dice Mauricio es que nace así las hacen con amor, como el año pasado la de... Uy, ¿cómo no? La de Godzilla. Dice, ganó el primer Oscar, sí, para Godzilla. Y es que el Godzilla de Japón es mucho más chido, ¿verdad, Mauri? Bueno, el diseño original es mejor que el que en algún momento hicieron los de Hollywood, que lo hicieron acá muy fortachón. Dice el que dibujamos, el que andamos dibujando es Lee Bueno, no sé cómo se llama el actor, ni el personaje en en la serie, pero pues está muy difícil los nombres. Hicimos algo de encuadres con esa película de Parásitos, creo que sí. Es cierto, fíjate, me estoy acordando, sí hicimos una guía de encuadres y usamos una escena de parásitos, ya me estoy acordando. ¿Cuál fue lo que hicimos? Ay, no recuerdo, no fue una de un baño. Sí, es la del baño, cómo no. Uy, sí, estaban en el baño porque ahí llegaba mejor señal de internet del vecino. Está padrísima, es que tienen que verla. Bien, vamos a continuar. Ya tenemos la estructura. Vamos ahora a darle los detalles, muchachos. Creo que hasta aquí va muy bien. Colocamos, por favor, antes el punto de fuga para las líneas del cabello. Bien, observen. El punto de fuga en este caso es un poquito más disperso, no está en un solo lugar. El remolino, digamos, del cráneo estaría hasta acá arribita. Un poquito. Estaría hasta acá abajo, hasta acá arriba, perdón, el remolino. Pero como tiene un apartado muy marcado, las líneas del punto de fuga se dividen en todo ese apartado. Aquí se van a mezclar un poquito con las líneas guía que ya tengo, pero en este costado de aquí salen, observen. De este costado del apartado vamos a colocar la mayor cantidad de líneas que le den volumen a el cabello y por lo tanto a la cabeza. Vean, aquí no hay como tal un punto de fuga en un solo lugar. El apartado nos ayuda a repartir las líneas. Ahí está.
Dice Mauricio que en Japón da miedo mientras que Estados Unidos le ponen unos Jordan a Godzilla. Es cierto. Sí, es que supuestamente todavía hay unas teorías, ¿no? Donde en los mares de Japón hay criaturas que viven en el fondo del mar y una de ellas es un Godzilla. Y según en la primera película cuentan un poquito la historia que el resultado del Godzilla fue debido a la radiación de las bombas nucleares y por eso generaron así como en algunos animales deformaciones y crecimientos así y uno de ellos pues, fue afectado Godzilla y se cree que hay criaturas así en el mar alrededor de Japón. Está muy padre la teoría, algunas teorías que son varias. Vamos a darle por favor el detalle a la oreja antes de pasar a, déjenme nada más les quito las guías, que estas ya las utilizamos. Veamos la fotografía más claramente. Vamos agregándole por favor todo el detalle. Dicen... Mauri ya me busca la secuela de Minus One. Terminó la película y lloré de la belleza que vi. Espero que salga. Voy a limpiar por favor el área de la oreja, ya sea con la goma moldeable con el borrador de migajón. Para los detalles, voy a comenzar con esta parte. Observen por favor todas las líneas que pueda tener aquí en el interior de la orejita. La tapita del oído, la base al interior de la oreja, la forma de letra C. Pueden agregarle algunos detalles de sombra con el mismo lápiz que vayamos ya completando con volumen. Algo muy sencillito. Dice Natasha la de larva de la polilla que también fue según se fusionó la actriz con el traje. Dice Isabel, te recomiendo la de Rohirrim, el Señor de los Anillos de Peter Jackson. ¿A quién le dices? ¿A mí o a Natasha? A Natasha, a mí. De el margen del ojo al exterior, el rabillo del ojo. Lo voy a borrar. Para que ya quede listo aquí el largo de la pestaña. Bien. Recuerden que la pestaña superior lleva mayor grosor, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Le damos un poquito de grosor a la línea. No le remarque tan fuerte, por favor, porque en este dibujo le vamos a dar tinta. Ahí está la línea más ancha, la pestaña superior. En la pestaña inferior, recuerden la línea doble, muchachos. Ya sea, si les quedó muy alto, hagan la línea hacia adentro. Si les quedó muy cortito, hagan la línea hacia afuera. Ustedes definan la lagrimal. En este caso lo voy a colocar hacia adentro. Quede el ojo un poquito más pequeño. Línea doble en la base para el grosor de la piel. Y la línea exterior es donde lleva el detalle de la pestaña. Un poquito de nada más. Bien, recuerden, la única diferencia en esta posición del ojo es la perspectiva que gira un poquito. Bien, traten de calcular ahí las áreas. Espacio o separación entre un ojo y otro. Antes del iris y pupila vamos a hacer el marco del otro ojo. Nuevamente 3 partes. Lagrimal, quede equilibrado por favor. Parte número 1, aquí cortito. Número 2. Y la número 3 da vuelta, muchachos. Voy a limpiar esta línea. La tercera parte arriba es 1, 2. Y la tercera da vuelta. Es un ganchito.
Bien, en esa posición en 3/4, este ojito necesita relieve. Esa es la línea de la pestaña. Si gustan de una manera pueden hacer un poquito más ancha. La base del ojo, una, dos, así plana, tres hacia la lagrimal. Grosor del ojillo, o grosor, perdón, de la piel. Hacia adentro puede ser, hacia afuera. En este ojo, en esa posición, también hay el grosor de la piel del párpado superior, pero solamente se ve en este costadito que prácticamente hace el volumen del globo ocular. Ese circulito, bueno, esta curva que genera el círculo del globo ocular. Y este cachito de espacio es el grosor de la piel. En ese ojo se alcanza a ver mejor el largo de la pestaña hacia el frente. No lo vayan a poner pestañita por pestañita, de preferencia con una silueta es mejor. Bien, ahora viene el iris y pupila. Naturalmente, muchachos, va a depender mucho del retrato que estemos haciendo, pero hay algunas personas que tienen ojos más grandes, otros más pequeños. Y como ya se imaginarán, esos son ojos pequeños, o ya podrán observar, son ojos pequeños de tal manera que el área del iris y pupila es mayor, se va a ver más grande de lo normal. Aquí vamos a posicionar, por favor, la mirada. Me voy a regresar al ojito que está más entero. Hay muy poquito espacio en los costados. El iris y pupila abarca un área mayor. No porque los coreanos tengan el iris y pupila más grandes, no, sino porque los ojos están un poco más cerrados. Naturalmente, el espacio que queda libre va a reducir. ¿Han visto personas con ojos pequeños, rasgados, sobre todo en China, Japón, Corea y esos lugares, que tienen un pequeño producto, artículo, que es como un pegamentito que se colocan aquí en el párpado superior y se pega hacia la cuenca para abrir los ojos, si los han visto? Y eso es para evitar precisamente eso. Ellos quieren tener los ojos grandes, ellos quieren tener los ojos más abiertos. Y hay quienes lo aplican, se ponen aquí en la hendidura de la cuenca un pegamentito y al abrir el ojo se queda pegado a la parte superior y el iris y pupila, perdón, iris nada más. Colocamos la pupila justo en el centro, los brillos antes de que es más ancho que el largo de los ojos en cualquier rostro. Iniciamos sobre la línea de la ceja, luego sube la expresión, queda oculto la mayor parte, bueno, no la mayor parte, sí se ve la mayor parte fuera y otro tanto por dentro, detrás del cabello. Vean la textura de mucho volumen en el párpado inferior. Se marca más de lo normal. Bueno, es que no es más de lo normal, porque para ellos no, eso es normal. Pero se marca mucho aquí el borde del párpado inferior. Del otro lado, ahorita de todo esto, la estructura que hicimos se va a eliminar la mayoría. Bien, pero para mejor entendimiento, la estructura es así. Otra forma de hacerla, esa es un poco más elaborada. Espero se haya entendido. Voy a sombrear un poquitín la base de la nariz, aún sin presionar demasiado, pero para separar de una vez los espacios en la base
Por aquí hay un brillito en la punta. Y todo el costado de su lado derecho tiene un contorno igual con brillo. Y da vuelta hacia abajo. Lo voy a limpiar con el borrador para que esa zona quede ya con vacía. Me falta la fosa de su lado izquierdo, la parte externa. Aquí ya nada más le damos forma y se debe unir a la base de la corbatita. Si estuviera continua la línea, se uniría a esta parte. Voy a darle un poquito de sombra para darle volumen a la fosa como una esfera. Y en el costado de la nariz, de manera general hasta la ceja, con un poquito de sombra. Un poquito de sombra achurada. Hasta ahí nada más, sin exagerar demasiado, por favor, porque no va a quedar con el acabado de lápiz. Vamos a dar un poquito de tinta. Bien. Hay que mencionar mucho que la manera en cómo se dibuja esta nariz en particular es una de tantísimas formas y diseños que existen en diferentes personas. Esa es una forma, ya va a depender muchísimo de observar a quién vas a retratar y qué forma tiene su nariz o qué estructura le conviene más exagerar o modificar. Pero la estructura, digamos que tiene las mismas partes, solamente el diseño cambia. Depende de la persona. Voy ahora con el surco labial. Justo donde termina la base, en las fosas, muchachos, al centro, bajo dos líneas, que te vienen así como enganchito, y una de ellas tiene la sombra del surco labial al interior. Me acerco un poquitín. Bien, antes de dibujar la boca también hay que medirla. ¿Recuerdan? Fíjense, aquí viene una explicación que varía. ¿Recuerdan el día de ayer, por ejemplo, en el dibujo de Matilda, que dijimos que la separación entre la nariz y la boca es un ojo de alto, correcto? En este caso no aplica porque los ojos de los coreanos están muy pequeñitos. El espacio de tal manera que hay entre la nariz y la boca es mayor a un ojo coreano. Hay que mencionarlo porque es verdad. Si colocáramos la altura de ese ojo en este retrato, el ojito quedaría aquí, de tal manera que la boca quedaría muy arriba. Entonces, digamos, más específicamente, la distancia que hay entre la nariz y la boca es del tamaño de un ojo. ¿Qué? Mexicano. No lo sé, pero sí es un ojo más abierto, digamos. No quiero decir normal porque, repito, para ellos eso es normal. Bien. Sí, más o menos así quedaría, Natasha. Bien, entonces, un poquito mayor a un ojo coreano y la separación entre la nariz y la boca. Calculen más o menos un ojo de alto y rebasen un poquito más. Voy a posicionar la línea, por favor, pongan mucha atención aquí. Marquen la línea del centro que viene desde la nariz, donde va a quedar la V en el labio superior. Y antes de hacer el ancho de la boca, voy a marcar, por favor, el escaloncito que hay en el centro, desde el surco labial, labio superior y labio inferior. Vean aquí esta línea, el escaloncito que hay, repito, en el surco labial, labio superior y labio inferior. Y más o menos nos va a llegar a la distancia donde va a quedar antes de la barbilla. Y aquí en la barbilla le podemos adelantar el ovalito que hay en la base de la barbilla, que el óvalo corresponde al ancho de la nariz, misma que hay entre la separación de un ojo y otro. Bien, esta distancia entre lagrimal y lagrimal es la misma distancia entre el ancho de la nariz y el ancho del ovalito de la barbilla.
ajusten lo que tengan que ajustar. Aquí voy a ajustar yo también un poquito la forma de la barbilla. Y ahora sí. El ancho de la boca, ¿recuerdan en qué distancia es? Cuando está en una boca neutral, es colocando dos líneas guía desde una cuarta parte del ojo al interior. Pum, 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 dos líneas. O al interior del ojito, justo en el borde del lagrimal. Más ancho que la nariz. Del otro lado, por la perspectiva, se va a ver antes de la nariz, antes de la punta de la nariz. Bien, pero por favor que quede también en curvita. Aquí el ancho de la nariz. Que se adapte todo alineado al centro, entre los ojos, la base de la nariz y la barbilla. Ese es el ancho de la boca promedio. Ahora, otra línea que podemos utilizar, recuerdan que la base del círculo principal nos ayuda para la posición de la boca. Entonces, aquí yo ya lo borré, pero aquí estaba la base del círculo. Y en muchas ocasiones queda al centro de la boca. Voy a colocar el centro del labio superior, una letra M muy horizontal. Por la perspectiva, su lado izquierdo va a tener mayor longitud hasta llegar al borde donde tenemos ahí la coordenada. Labio superior se conforma por dos triángulos. En este caso, de curvatura, son como dos triangóvalos, izquierda, derecha, pero no llega hasta la comisura, muchachos, se detiene antes. Recuerden eso, algunos ayer hicieron el labio hasta el borde de la boca, hasta la comisura, hasta la punta de la comisura. Es antes y en ocasiones mucho antes. El labio inferior también tiene boca así en ovalito, ¿no? El labio inferior es como un ovalito. Podemos hasta hacer directo. El ovalito en el labio inferior. Este labio inferior, si observan, sí llega hasta el borde de la comisura. Hasta ahí. La sombrita que hay del labio inferior hacia la barbilla, y aquí definimos mejor el ovalito. Y este ovalito lo vamos a llevar hacia la cuenca del ojo, todo este perfil, pero ojo, lleva relieve. Puede ser de arriba o de abajo. Está el relieve de la barbilla, el relieve de la boca. Vean aquí, este borde de la boca, natural. El pómulo en la parte de abajo. Y el huesito, la base de la cuenca, tiene más relieve también. No le pronuncien demasiado a esto, porque luego va a aparecer boxeador. Cuidado con ese pómulo. Muy sutil. También luego si le exageran, parece que se puso mucho botox. Bien. Como un calamardo guapo. Colocamos ahora el borde de la barbilla hacia la derecha. Aquí en la quijada, recuerdan que en Matilda y en Hugo Cabret la quijada va redondita, ¿no? Más pronunciado el cachetillo. Aquí la diferencia es pues los coreanos también se piratean muchas historias, ¿no? De por acá. También existe la Betty la Fea, versión coreana. Hay muchas. Sí, cómo no. Todas las novelas mexicanas que en algún momento fueron exitazos, los coreanos ya tienen su propia versión. Voy a colocar, por favor, me van siguiendo, una serie de líneas para el cabello, dejando libre la parte de los brillos.
Nosotros los guapos versión coreana. Ah, gracias. Pueden ir mandando sus avances. Miren, aquí les comparto el de Eric. Quedó un poco diferente, dice. Pero también funciona para las versiones femeninas. Gracias, Eric. Ahí les comparto en la cámara está el de Sevis. Qué buen dibujo, Sevis. Muy bien. Pero cuidado con los difuminados, Sevis. Hoy vamos a trabajar sobre la tinta. Bueno, la colocas ahí en sí. Voy a generar un poquito de textura en el cabello, en medio de los mechoncitos, dejando los brillos de una vez con silueta, con mapeo. Dice, para darme una idea, muy bien. Aquí les comparto el de Adrián. Está padrísimo, Adrián, muy bien. Este le llamaremos. ¿Cómo le llamarían a él? Sí se parece a Lee Soo-ho. Yo le llamaría Kim Jong-un. Con todo y apellidos. Aquí le comparto el de Eric. El verdadero, dice Eric. A todo su árbol genealógico. Mi chinito, dice. Aquí les comparto el de Victoria, miren. Ay, perdón. Ay, ya se me revolvió. Es el de Victoria. Qué bonito, Victoria, muy bien. Padrísimo. Acá les comparto el de Isabel. Isabel Durán. Porque hay. Ah, bueno, no vino Isabel. Bonito quedó Isabel, muy bien. Los ojos quedaron más abiertos, pero se ve padrísimo. Dice, ya lo limpié, pero así está, dice Mauricio. Ah, qué padrísimo, Mauricio, muy bien. El objetivo se quede como coreano, muchachos. Y si no, ya sabemos. Acá está el de Ian. Dice, ahorita magia con la tinta, muy bien. Miren, aquí les comparto el de Ian. Lo padrísimo, muy bien. Oigan, lo suyo es dibujar coreanitos. Estoy viendo eso, estoy notando que sus dibujos es más al estilo coreano. Vamos ahora, voy a definir. Salen bien guapos, dice Mauri. Colocamos un poquito el mapeo de la sombra en el cuello. Aquí se lleva un poquito de textura. Ah, perdón, me estaba con el cabello. Recordamos un poco lo que hicimos con Hugo Cabret en la primera práctica. Y vamos cubriendo, no todo, pero sí te requiere mayor cantidad de sombra o volumen, un poquito de textura en achurado. En el cabello, repito, mapeen, hagan la separación de los brillitos en el cabello. En algunos mechoncitos por aquí tiene también algunas zonas de luz, como cuando dibujan al estilo manga. No sé si ya han practicado un poquito personajes del estilo manga, pero su cabello, como es tan lacio y bien peinadito, se forman los brillos muy perfectos, exageradamente definidos, demasiado dibujables. Por acá está otro brillo. Aquí les comparto el de Alice. Bien, muchísimas gracias. Qué padrísimo, Alice. Muy bien. Ahora este es el dibujo de Alice. A ver, déjenme chicos si por acá me están mandando algunos otros. No. Bien, muchas gracias. Dice Natacha. Se pregunta, tu verdadera, pero no para el. Aquí está el de Natacha. Wow. Muy bien. Qué buena textura, Natacha. Muy bien. Le falta en el cuello, así como lo hiciste en el resto. Aquí en el cuello también agregas el.
Bueno, entrando un poquito tarde, pero mira, ahí voy. Bien, aquí se le Tomás. Ay, no sé, ahí ya se define, ya no se definió. ¿Se ve? Ahí, acércalo un poquitito más, Tomás, por favor. Ahí. Ahí se ve mejor. Oye, qué padrísimo, muy bien. Sí vi que acabas de entrar, pero trata de alcanzarnos hasta este punto, hasta Ahí donde voy. recuerdes. Muchísimas Ok. gracias. Ahí se tomas en la cámara. Voy a colocar mientras y los que entraron, creo que fueron como dos o tres, traten de alcanzarnos hasta este punto. Voy a agregar nada más un poquito la textura que nos va a hacer falta antes de entintar en el cabellito para definir también la punta hasta donde llegan los mechoncitos. Y aquí se dividen en algunos pequeños puntos separaditos. El cabello delante de la oreja. La única para los que van entrando ahí en específico también a Tomás, practicamos un poquito la diferencia de la pose, pero con las mismas medidas de los dos anteriores. La única diferencia, si en algún momento también les invitamos a ver la grabación para que nos puedan entender aquí el proceso del movimiento a 45 grados o 3/4 se le llama, y lleva algunos otros elementos en la estructura, agregados a lo que hicimos ayer en el primero y en el segundo. Bien, ahí ya tenemos toda la estructura. Vámonos ahora con la tinta directamente, muchachos. Les voy a compartir de una vez, mientras acomodo aquí las ventanitas de las referencias que vamos a utilizar. Voy a dejar aquí a Lee Soo-ho. Ya me lo aprendí. Y les voy a traer la referencia donde vamos a tomar la inspiración para el estilo de la tinta. Aquí lo voy a centrar. Vamos a elaborar un proceso de entintado donde, como lo mencioné al inicio, aquí la tinta vamos a difuminarla en algunas áreas con el dedillo para generar textura, gracias al papel también que la textura del papel nos va a ayudar a generar esa textura. Y con un pincelito un pincelito húmedo, podemos generar también difuminado. Si van a utilizar el Pentel, un acabado acuarela. Bien, y posteriormente también con el dedo podemos apoyarnos para generar un poco de textura. Vámonos con la tinta. Les comparto aquí la referencia que nos va a ayudar a inspirarnos en el estilo. Este, repito, es de mi tío Kim Yoon-jin, el dios del dibujo, el dios actual. Dice Natasha, mi mamá, la experta de los chinos coreanos, dice que no es Lee Soo-ho, sino Cha Eun. Ok, no, pero es que no sé. Aquí les comparto este de Natasha. Dice que es que todos se parecen. A mí me dijeron que era Lee Soo-ho. Bueno, vamos a llamarle Lee Soo-ho Cha Eun. Y les comparto el avance de Carol. Muy bien, Carol, muchas gracias. Alma. Vámonos ahora con la definición de la tinta, muchachos. En el entintado vamos a comenzar con, para los que tengan el Pentel, vamos a iniciar con este. Las texturas más finas las voy a poner con el estilógrafo, pero quiero hacer primero la práctica con el Pentel para empezar a difuminar. Aquí hay dos opciones, muchachos. Les voy a dar la libertad de elegir si quieren limpiar su dibujo o así lo pueden dejar. El Pentel, para los que lo vayan a utilizar, no le va a afectar al Pentel el exceso de grafito de su dibujo.
es a una de las herramientas a las que no le va a afectar el polvito del grafito. Si lo van a hacer con el estilógrafo desde el principio, sí hay que limpiarlo porque la punta del estilógrafo es de esponja. Si no la limpiamos, sí puede absorber polvo de grafito y se llegan a tapar. Dime, Alice. Los que van a usar solo el estilógrafo traen agüita, o sea, ¿sí la van a usar o no? Fíjate que no se va a diluir tanto. ¿Tienes acuarela negra? Tenía. Bueno, puedes practicar con el mismo estilógrafo haciendo una prueba. Miren, para los que tengan solamente estilógrafo, muchachos, que es exactamente lo mismo, no se van a limitar. Pueden hacer una prueba. Raya un poquitito en una hoja de prueba y mancha. Creo que sí lo vas a lograr antes de que se seque o inmediatamente después de hacer así unas líneas. Arrastra con el dedillo y sí vas a generar un poquito de difuminado. Al igual que con el agua, voy a preparar nada más que no hay que esperar mucho tiempo a que se seque, porque el estilógrafo es rapidísimo secando. Voy a hacer ahora una práctica con, por ejemplo, con el estilógrafo y después con el pincel húmedo. Ve, sí se difumina, con mi estilógrafo sí se difumina, pero no hay que dejar pasar mucho tiempo. Es casi de inmediato, rayas y difuminas un poquito. Para los que tengan solo estilógrafo, hagan la prueba antes de hacerlo en su dibujo. Y posiblemente si no tardan mucho dejando que se seque, porque si pasa después de un minuto ya se absorbió el estilógrafo mucho, ya no le va a ayudar a difuminarse. Pero hagan la prueba. Creo que sí lo van a lograr, al menos en un grado menor, pero sí se va a poder. Y si no, para los que tengan acuarela negra, si ya han utilizado acuarelas, pueden aplicar un gris. O con marcadores, fíjense, con marcador un gris muy clarito. Marcador gris muy clarito, pueden hacer la práctica. Y si no, lo puedes dejar así solo, sin difuminar. Trabajamos nada más va a quedar algo como este, mira, Alice. Esto no tiene difuminado. Gracias. ¿Perdón? Gracias. Ok, muy bien. De acuerdo, muchachos, gracias por la duda. Para los que solamente vayan a trabajar con estilógrafo, puede quedar sin difuminado, no pasa nada, pero de todas maneras para la explicación pues lo vamos a hacer. Y si después lo pueden entintar, de todas maneras en las siguientes prácticas de retratos vamos a continuar todavía con el uso de los estilógrafos y pueden conseguirse las otras herramientas. Bien, el entintado va a estar relativamente sencillo porque no va a tener mucho trabajo de relleno. Observen, por favor, voy a comenzar desde los ojos, o bueno, desde el borde del rostro. Mucho cuidado con la mano, no vayan a presionar y arrastrar mucho sobre su dibujo, no vayan a despintar el grafito y vayan a manchar su hoja. Me van siguiendo. Observamos este de la derecha, o si se quieren detener antes para observar cómo voy a generar todo el detalle en el contorno. Voy a hacer primero el contornito del rostro. Ese es un estilo de retrato, muchachos, en donde vamos a utilizar tinta, denominado en la técnica de tinta china o entintado. Y la mejor práctica es el uso de la presión de nuestra mano sobre el papel o la sujeción del pincel, el pen. Si presionamos muy ligerito, vamos a trazar solamente con la punta del pentel. Si presionamos mucho, va a obtener un trazo bastante grande que va a generar relleno. Así que la práctica se va a basar en la presión que utilicemos con nuestra mano sobre el pincel y sobre el papel. Voy a colocar aquí la pestaña. No voy a difuminar todavía nada. Yo les indico en qué momento empezamos a difuminar.
El párpado superior o la pestaña superior lleva con mayor grosor, recuerden, pero agréguenle un poquito de textura. No dibujando pestaña por pestaña, pero sí generando algunas líneas para provocar textura. El contorno en la base del ojo es muy delgadito, muy delgadito. Como no lleva tanta cantidad de pestañas, el borde es casi muy poquito se define. Algunas partes van vacías, la línea no va continua, algunas tienen espacios como cortaditos o vacíos. Para ahí la textura debajo del ojo. Antes del iris y pupila hay que definir el otro párpado para que vaya generando un equilibrio en el dibujo. Todavía no difuminamos nada. Háganlo a su manera, muchachos, recuerden, háganlo a su estilo. Fíjense, les voy a contar un poquito alguna referencia para que no se estresen mucho. Si no es obligatorio que quede 100% parecido. Acuérdense que estamos trabajando en una práctica, entendiendo la estructura, y con la explicación vamos generando también a nuestra manera una forma de hacer. También va a depender mucho de las herramientas. En este caso, como estamos utilizando una herramienta, digamos, no de realismo, porque no se trata de hacer realismo, una copia de la referencia, sino la interpretación con volumen, texturas, detalles, para elaborar un retrato. Puede ser con muchísimas formas, muchísimas herramientas y técnicas. Dice, se me fue el repuesto del puente por el lavamanos. Te encargo el rato que lo destapes por debajo así. No se puede. Ya. Con el pocket. Bien, ya teniendo el contorno de los ojos, aquí me falta el párpado superior, muy delgadita esta línea. Muy delgadita. Hay algunas líneas que están entrecortadas. Voy con el contorno del iris y pupila. Contorno del iris. No lo vayan a rellenar, recuerden, el iris tiene textura. Contorno del iris primero. Le paso al otro ojito. Contorno del iris. Voy con la pupila. Contorno de la pupila de su ojo derecho. Voy rellenando de una vez. Voy a mapear de una vez también los brillitos. Ahora con el otro ojito. Hay que mencionar que ese es un trabajo de precisión si utilizas el pente. Que no les tiemble la mano. Y si les tiembla la mano, digan que así es el estilo. Bien, muchachos. Aunque la ceja quede por detrás del cabello, de todas maneras voy a darle textura. Se va a notar. Se va a hacer notar cuando lleguemos al cabellito. Si no le dibujaron la ceja por debajo, se va a ver ahí raro. Se va a ver vacío, como que se está tapando con el cabello la parte de la ceja porque tal vez se rasuró la ceja por accidente. A alguien le ha pasado eso, muchos cuando van así con el estilista, que le pasa la maquinita por un lado y se lleva un pedazo de ceja. A mí ya me pasó varias veces. Yo solo, ¿no? Con la maquinita, así, y me llevé varias veces, ya me llevó varias veces un pedazo de ceja. No quiero decir que es porque me decían el CJs y me estoy reduciendo la ceja, pero ya me lleva varias veces. Y dice, yo me tener mucha tinta por ser nueva y se arruinó, fue mucha tinta para mi hoja. Híjole. Cuando pase No, que me está tiene... quedando bien.
Cuando pase que tenga mucha tinta, es mejor empezar por una zona donde, o sea, el cabello, por ejemplo, donde le vacíes la mayor cantidad. Intentan igual y todavía se puede. Dice, yo no puedo escuchar esa canción de fondo sin recordar a Robbie Williams con en su película. Colocamos la textura de la ceja. Y aquí empezamos a difuminar, observen. Antes de que se seque la cejilla, con el dedillo meñique, a lo largo de la ceja voy a arrastrar un poquito de sombra. Al mismo tiempo, arrastrar un poquito de tinta con el dedo se va a arrastrar también un poco el grafito, si le dejaron. Lo practicamos ayer. Un poquillo el difuminado tanto del grafito como de la tinta. Ahí está en la pantalla el de Eric. Muchas gracias, Eric. Voy a colocar ahora el diseño de la nariz. Vean ahí. Está el avance en el dibujo. Lo dejo un poquito para que se logre ver más completo. Vean por favor el de Kim. Aquí el de la derecha. El marco de la nariz desde la ceja hasta la base de la fosa. Aquí lo voy a tratar de hacer muy similar. El arco de la nariz. Toda la orillita de la nariz a lo alto. Hasta llegar a la base de la fosa nasal. Y me voy a apoyar tantito en esa mancha de la fosa nasal. Hay una sombrita hacia el exterior. Voy a arrastrar tantita tinta con el dedo hacia afuera y genero una sombrita por ahí. También en de una vez con el estirógrafo, la única línea de expresión que tiene en el costado de la nariz, se lo voy a hacer con líneas pequeñitas de achurado con el estilógrafo. Bien. Recuerden, no todo conviene hacerlo con el pentel y no todo conviene hacerlo con el estilógrafo. Hay algunos detallitos pequeñitos que si con el pentel no lo logras, con el estilógrafo es mucho más preciso. Voy con la base de la fosa hacia arriba. Con el pentel solamente marco esa parte más intensa. Voy a arrastrar tantita con el dedo, manchando un poquitín, generando un poquito de sombra ahí. Y el resto de la sombra más clara o mucho menos notoria con el estilógrafo. Genera un poquito de textura. En la base de la nariz también, donde se observa un poquito más de sombra al centro. Ahí está. Hay algunos dibujos que le remarcan y le entintan también los brillitos. Aquí les voy a poner un punto fino del estilógrafo. Voy a hacer ahí una pequeña marquita en el brillo, en el borde del brillo de la nariz. Bien, ahí la nariz, en la base ya quedó lista. Voy a continuar con el surco labial. Ahorita voy a difuminar un poquito con un pincel húmedo. Voy con el surco labial, que es muy pequeñita la línea. El marco de los labios no se define totalmente. Hay algunas partes donde lleva mayor cantidad de sombra y ahí le ponemos la tinta. Las zonas de mayor marcado o profundidad, como aquí en la comisura, y le ponemos la tinta. En la unión de los labios, donde también se definen con mayor cantidad de sombra y con un poquito de textura hacia arriba.
el labio superior. Pentel es perfecto para ese tipo de texturas. La base del labio no tiene mucho contorno más que en la base. Aquí voy a aprovechar y difumino esa tinta con el dedo. La voy a difuminar un poquito hacia los lados. Antes de que termine de secar, difumino un poquitito. Con el estilógrafo hay unos detalles pequeñitos en la boca. Y de preferencia con un punto fino me va a ayudar más. Un poquito de anchurado en los bordes más oscuros, aquí en el lateral. Y genera un mejor volumen. Bien, por ejemplo, ahí la boca. Lo único que le faltaría es un poquito de difuminado con el pincel húmedo. Dice, no, también que iba, le voy a poner un parche de pirata. Improvisa un poco, tal vez le puedes poner bigote o barba. ¿Dónde? A ti, Isabel. ¿Qué dices? No te escucho borroso. Ah, bigote o barba le puedes poner para improvisar ahí en el cachete. Ah, fue en el pómulo. En el ojo. Ok, no, pues un parche entonces. O le puedes poner el antifaz de Kato, el de Bruce Lee. Dibuja a Kato. ¿Conocen a Kato? ¿Conocen a Bruce Lee para empezar? Miren, ese es Bruce Lee. Con el antifaz de Kato estaría padrísimo. Es chino, pero no se va a ver tan diferente a los coreanos. No tengo una de Kato, pero nada más tenía esa de Bruce Lee. Sí, puedes hacer el antifaz de Kato y lo vas a rescatar. Bien, ahí toda la parte del rostro, hasta allí está perfecto. Ya no le hace falta nada. Voy a definir el contorno aquí de la barbilla. No todo. En la base del cuello, en la barbilla, aquí en esta partecita, voy a difuminar con el dedo cubriendo la sombra debajo de la barbilla. Vean, aquí antes de que se seque, la tinta arrastra un poquito. Ahorita con el pincel húmedo va a tomar mayor fuerza el difuminado. Miren, aquí diviértanse con esto. Entinto y difumino con el dedo. Hacia donde va la sombra, arrastren hacia donde va la sombra. La otra parte de la definición es en la oreja. La oreja también está muy bien adaptable para la tinta. Contornito de la oreja, el interior. Esta parte de mayor cantidad de sombra. Difumino. Ah, miren, aquí está el dibujo, el avance de Isabel. ¿Dónde está el error? No se ve el error tanto. Sí se ve mucho más grueso. Marca de sus herramientas también, porque hay algunos pinceles de diferentes marcas, estilógrafos también, diferentes puntas. Cada quien va a hacer una versión. Les mencionaba también hace un momentito que el ejemplo que les quería poner de mi tío Kim Jung-jin, que hace unos un par de años que falleció. Y cuando eso sucedió, muchísimos artistas lo seguían. Y muchos de ellos le hicieron un homenaje haciendo un retrato de Kim Jong-il. Va muy bien, Tomás.
Oye, qué bien nos alcanzaste. Ahí voy alcanzándolo. Sí, bastante bien. Aquí me voy frenando de todas maneras y nos quedan aún 10 minutillos suficientes para que nos alcances lo más posible. Les mencionaba, muchachos, que muchos artistas empezaron a hacer un homenaje para Kim. Y en internet hay un mar de dibujos, retratos de Kim Jong-gi al estilo de cada uno de esos artistas. Yo también hice el mío. Cada uno de los dibujantes puso su propio estilo para retratar a una misma persona. Y lo más bonito de todo es que todos los dibujos tienen un estilo muy marcado, diferentes entre sí, algunos con diferentes técnicas, herramientas. Algunos lo hicieron con tinta, otros lo hicieron en óleo, otros en acrílico, otros solo con lápiz, otros más realistas, otros más caricaturescos. Se veían padrísimos. Y ahí el ejemplo de artistas ya que conocen y han practicado mucho, que no se trata de copiar bonito, muchachos. Eso nunca. No se trata de copiar bonito. Al inicio se puede pensar que copiar bonito e idéntico es el objetivo de un dibujante, pero pasa el tiempo y como Picasso se dan cuenta que copiar bonito lo pueden hacer 100 personas más igualito que lo que tú haces, ¿no? Lo difícil es encontrar tu estilo. Ese es el verdadero reto de todo dibujante. Definir tu propio estilo. Entonces yo les invito a que, como el ejemplo de Isabel, el ejemplo también de Tomás que nos mostró hace un momento y quienes nos han compartido parte lista, mientras espero que se seque porque luego me mancho. Miren, voy manchándome, pero no de tinta, sino de grafito, aunque lo estoy haciendo con mucho cuidado. Voy a esperar a que se seque un poquitín. Mientras voy a poner el ejemplo, al menos en el rostro, que es donde más lo necesita, de el difuminado con un pincel húmedo. Aquí me traigo mi pincelito con un vasito con agua. Voy a poner la muestra del recurso que también es posible con el entintado del Pentel. Del Pentel en específico, porque esa base de agua tarda en secar. De tal manera que ese tardado en secar nos ayuda, observen, con un pincel húmedo, jalar un poco de tinta y generar un efecto acuarela. Si sienten que se secó mucho más rápido de lo normal, podemos hacer esto, observen. Me traigo el Pentel y en lugar de rayar con el Pentel, tomo tinta aquí con el pincel, lo deposito en mi dibujo. Genero ese mismo efecto acuarela. Si se secó muy rápido, pero si sienten que tarda en secar, entonces aprovechen esa tinta. Es que me cambió el precio de la puesta. Voy a colocar ahora la sombra debajo de la ceja. De mi cubo. Y al mismo tiempo, muchachos, estamos No, al difuminando revés. un poquito del grafito. De 150 a 180. No, yo pagué 150. Ahí tienen el micrófono ¿En serio? activado. Sí, me Davis. estaba en 180, pero se lo di en 150. Sí. Espérenme, déjenme. Es que me había dicho 100. Aquí les comparto el avance de Alicem. Qué bonito, muy bien. Vean por favor este ejemplo también. Es con estilógrafo, hay que mencionarlo. Ahorita, hace un momentito, Alice nos comentó que lo iba a hacer solamente con estilógrafo. El Pentel no lo tiene. Vean qué buen trabajo de la tinta. La mayor cantidad de trabajo es con la textura del estilógrafo, perdón.
Ahí está otro ejemplo en el estilo de dibujo. Muchas gracias, Alice. Aquí les comparto también el de Carol. Vean ahí el dibujo de Carol, muchas gracias. Vamos a avanzar ahora, Carol, también con el difuminado aquí en el rostro. Acá les comparto el de Adrián. Dice, voy combinando ambos. Muy bien, aquí está el ejemplo de Adrián, que está combinando ambas técnicas. Qué buen dibujo, Adrián, muy bien. Muchas gracias. Aquí nuevamente continúo con el ejemplo del difuminado. Con un pincel húmedo, ubico donde está la cantidad mayor de sombra. Y la tinta que tenemos ahí disponible en el dibujo, la voy arrastrando. Por favor, no saturen demasiado con sombra. Puede quedar muy clarito. Vean, aquí pongo el ejemplo. La cantidad de tinta que suelte tu dibujo, aquí me faltó limpiar. Con mucho cuidado voy a eliminar una línea, no tocando el pentel, porque si lo toco lo voy a manchar. Ahí está. Hay algunas líneas que se me olvidó quitar. Pero por favor, si lo hacen también, no hay que tocar el pentel, porque el pentel es muy traicionero. Si borramos encima del pentel, se va a arrastrar toda la tinta, se va a manchar. Voy a hacer el ejemplo aquí en la base de la nariz. Con muchísimo cuidado, porque hay algunas zonas donde tiene mucha mayor cantidad de tinta que puede arrastrar demasiada sombra. Voy a arrastrar esta tinta al costado del labio. Trato de difuminarlo a 0. Aquí en la nariz me falta un poquito más de tinta. Puedo tomar un poquito de la fosa nasal. Nos abastecemos de alguna zona donde tenga mucha tinta y arrastramos. Esta zona del brillo en el pómulo lo voy a limpiar. Aquí les comparto el de Natasha. Dice Carol que lo está haciendo nada más con una pluma y se está gastando mucho. Ok, entonces las sombras las puedes dejar pendientes. Aquí está el de Natasha con el pentel. Muchas gracias, Natasha. Voy avanzando con el pincel húmedo. Aquí en el labio superior e inferior hay suficiente buen dibujo, es con el pentel directo. Les comparto el de Isabel. Veamos el resultado de Isabel, donde mencionó que el ojo le quedó con mucho más grosor en el delineado, y con el cabello una parte ya se cubrió, ya ni se nota. Muy bien. Todavía le falta, dice, pero va muy bien. Creo que ya lo resolviste. Todo lo demás, cuando termines el resto del vestuario, va a distraer esa parte. Sigan avanzando también, muchachos. Hasta que lo terminen, pueden hacer algunas correcciones. No antes, porque pues ya una vez poniéndole la tinta ya es difícil irlo modificando. Pero al final pueden agregar algunos detalles adicionales que les ayude a mejorar el dibujo, a improvisar en algunas partes donde haya quedado ligeramente distinto. Ahí se va a dar cuenta. El de Julio, gracias. Y está en la pantalla el de Tomás. Muy bien, Tomás. Creo que le faltó la sombra en los ojos. En la mitad del iris, en la mitad de arriba del iris, es donde le falta la sombra. Ok. Se ven muy blancos, muy vacíos. En esta mitad superior, producto de la sombra que generan las pestañas dentro del ojo, Sí. es donde le falta la A ver, ahí sombrita. me voy a atacar ahorita. Vamos a ver. Muy bien. Les comparto el de Zaira, aquí en la pantalla también. Híjole, qué buen diseño, Zaira. Muy bien. Muy bien. Hasta con viento en el cabello le puso Zaira.
Padrísimo. Gracias, Aira. Nuevamente les pregunto, ¿se dan cuenta que cada uno de ustedes tiene una manera de hacerlo? Eso es lo mejor de lo mejor, muchachos. A nadie, a nadie le interesa, bueno, al menos creo que la mayoría, a muchos no les va a interesar que quede idéntico, porque idéntico lo pueden hacer 100 personas igual que tú, como le pasó a Picasso. Lo difícil es encontrar tu estilo, pero ¿saben qué? Ni siquiera lo tienen que encontrar, muchachos, el estilo ya lo tienen. Lo único que necesitan hacer es desarrollar su nivel de dibujo para perfeccionar su estilo. El estilo ya lo tienen, ya lo tenemos. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros ya tienen una forma de hacerlo. Lo único que falta por hacer es pulir el nivel de dibujo. Pero no se inclinen a querer parecerse a otro. No. Les comparto el de Sophie Michelle. Qué bonito. Vean también este, por favor. Traten de terminar el vestuario. De igual manera aquí yo también pongo el ejemplo. En el acabado de la tinta difuminada con un pincel húmedo. Aquí me falta nada más un poquito. Me faltaba colocarle aquí la tinta en la patilla. Para de ahí arrastrar tinta y sombrear toda esta zona del costado del rostro. El día de mañana, muchachos, vamos a utilizar marcadores con estilógrafos. Y vamos a tener una práctica de retrato de mascotas, en donde vamos a iniciar con un perrito. Que también es importante. El hacer retrato de mascota, aparte de que nos va a relajar un poco y sacar un poquito de la zona de confort de lo que normalmente hacemos, nos va a ayudar a dominar también una parte de la herramienta, de la técnica. ¿A quién en algún momento le ha interesado hacer un retrato de su mascota o de la mascota de alguien? Yo ya lo he hecho varias veces. Están padrísimos. Imagínate en diciembre, en Navidad. ¿Quién regala dibujos en diciembre, muchachos? Dice Isabel, me han pedido varios retratos de mascotas. Bueno, pues mañana va a ser una excelente oportunidad para pulir la práctica de dibujo. Y creo que, si no me equivoco, en la de el lunes vamos a hacer una de gato. Retrato de gatitos. Mañana uno de perritos. El viernes hacemos un rostro femenino. Ahí también quise poner de las mascotas porque sí, el retrato de mascotas es demasiado útil. Muy solicitado por muchos. Siempre a veces me preguntan. Voy a colocar también el difuminado, muchachos, con el efecto de acuarela aquí sobre el globo ocular, recuerden. Ese lo hicimos el día de ayer también con Matilda. Y en este le conviene con grises, arrastrando tinta con el pincel húmedo, posicionándolo sobre el globo ocular. No lo vayan a dejar en vacío. Bien, ahí por ejemplo en el rostro de mi dibujo ya quedó listo. Voy a terminar un poquito arrastrando la tinta hacia el cuello. No estoy aplicando demasiada tinta para las sombras. Es, si observan, una tinta muy clara o transparente en grises. El objetivo es que se logre notar más el delineado. Me falta aquí la orejita. Ya vamos a terminar. Muchas gracias para los que me están acompañando y nos están acompañando hasta este punto. Ya nos pasamos un poquitín, pero quiero que quede también en la grabación. Si tu acuarela de la misma tinta del Pentel, y hay otras que tiene detallitos pequeños.
creo que lo voy a dejar hasta ahí, muchachos, o le seguimos. Digo, ya es opcional, ¿eh? No es más obligatorio que nos queden hasta el final. Ahí el rostro, en mi caso, voy a esperar a que se seque para ver si le hace falta algún detalle, pero con eso para mí es más que suficiente ese tipo de acabado. Y recuerden que también hay que saber hasta dónde frenarse, no lo vayan a saturar. Voy a colocar la textura aquí en el cuello alto. Voy a difuminar una parte con el dedillo, generando textura del papel. Aquí sí me conviene porque como es textura de tela, el granulado del papel nos ayuda muchísimo a que se vea un poco más natural, puede ser. Hay a veces también que nos gusta más un difuminado que otro. Y aunque no parezca una textura natural, nos gusta la técnica o la manera de hacerlo. Ustedes deciden totalmente cómo darle los acabados. Todos las formas en que puedes darle los acabados, o la manera del trazo, la forma del trazo, la forma del difuminado, la textura, todo es en base al gusto de cada uno de ustedes, muchachos. Por favor, que nadie les diga, es que aquí te quedó mal porque la textura no era así. Eso es ya una idea muy, muy equivocada. Eso es a lo que voy, que la manera en como ustedes se sientan más cómodas o más cómodos es la mejor. Y al final necesitamos conseguir un retrato a tu manera, a su manera. La intención también es que al final o durante el proceso de todo el taller, muchachos, de cada una de las sesiones, si alguna técnica de retrato les llama mucho la atención, los invito a que practiquen en algunos otros rostros, alguien de tu familia que se quiera eh, postular de modelo para ti. Practica. En aquí la textura de lo afelpadito del abriguito, aquí en el cuellito. Ya estoy como Flanders, en diminutivo todo, para que se escuche más bonito. Es que luego también dice, ¿no? Que como nos ven de diferentes lugares, ciudades, luego dicen que los de Monterrey hablamos muy golpeado. Entonces yo trato de equilibrarlo con los diminutivos. Aquí los dientecitos del zippercito. Dice Natasha, ya entendí el personaje de Lee Soo-ho. Ah, ya. El actor. El actor se llama Shao, ¿no? Shao Eun. Y el personaje de la serie, Lee Soo-ho. Ándale, ya me había asustado, Natasha. Ya estaba pensando que sí la estaba regando. ¿Qué tal si de repente el actor nos ve en algún momento de la vida? Imagínense y dice, y nos empieza a aclarar, ¿no? Ahí, sí, era Lee Soo-ho en la serie, pero mi nombre real es Shin Wenchon. No, con todo respeto, ¿qué tal si en algún momento nos ve? Imagínense, nunca nadie sabe, ¿no? Nunca se sabe, nunca se sabe. ¿Qué tal si alguien de aquí es el primo de un amigo que conoce al actor? Dice Máximo Décimo Meridius. Dice, hasta se me antojó comida coreana de tanto que dicen. Voy a quitar aquí la referencia de mi tío Kim. Voy a dejar la ilustración completa. Espero que les haya gustado, muchachos. Espero que se hayan divertido, que hayan practicado.
Si es la primera vez, tal vez para algunos, no lo sé, tal vez ya algunos han usado la técnica del pentel, pero a lo mejor no habían hecho algún retrato con el pentel. Si es la primera vez que haces un retrato con el pentel, espero que se hayan divertido. Que hayan encontrado también una manera diferente de hacer un retrato, no todo es lápiz. Para hacer retratos, no todo es óleo tampoco. Muchos retratos de repente los vemos con óleo, con acrílico, con acuarela. Y si es la primera vez que practican con el pentel haciendo un retrato, les aseguro que hay, aparte de esa técnica, muchas otras técnicas para poder realizarlos. Y la técnica del entintado es mi favorita. Ay, qué bonito me quedó. El dibujo, no el coreanito. Bueno, también el coreanito. Están bonitos los coreanillos. Están bonitos. Dice, Isabel dice, oye, sí, mi mamá conoció al asistente de Chris Pratt, o sea, o de Chris Pratt, el de Jurassic World, ¿verdad? El de ¿Cómo lo Guardianes de la ves? Galaxia. Miren, ahí está de Tomás. A ver, súbelo tantito, Tomás, por favor. Ahí. Qué padrísimo quedó, muy bien. Vean todos ahí el dibujo de Tomás en la cámara. El difuminado del rostro tiene nada Sí. más en el costado, ¿verdad? Aquí en esta parte. Se ve Ajá. bastante bien. Igualito a eso, Tomás, ¿cómo lo Sí. hiciste el difuminado? ¿Qué técnica usaste? Con un Con el pincel húmedo. pincel, con el pincel húmedo. Con el pincel húmedo. Igualito a ese, antes de que se seque mucho, aquí Sí. igual en la frente, debajo de la ceja y en el Ya. costadito de la nariz, igualito a lo que acaban de hacer aquí. Ajá. Para que Ok. y quede con un grado de gris entre el 10-20% de grisecito Ya. para que se vea el contraste. Muy Quien bien. más guste compartir, ya estamos a punto de irnos, muchachos. Estoy esperando nada más que se seque tantito para no mancharme. Y voy a terminar nada más difuminando un poquitito con un pincel húmedo aquí en el vestuario. Está padrísimo en la camisa interior, como es blanca, los grisecitos se ven muy padres. Miren, ahí está el de Sophie Michelle. Qué buen dibujo, Sophie, muy bien. Vean el acabado lo hiciste con el pincel húmedo, ¿verdad? El difuminado. Está padrísimo, muchas gracias, Michelle. O Sophie, ¿cómo te gusta que te diga? Si alguien tiene algún apodo también, nombre artístico, díganme para llamarle de esa manera. Michelle, muchas gracias, Michelle. Listo, muchachos. Por último, firmen por favor sus dibujos. Espero que les haya gustado. Fírmenlo ya sea con el estilógrafo. Se firma siempre. Bye.